Hay momentos en los que el pasado nos llega de repente sin previo aviso, como una ráfaga de viento que cambia de dirección y nos golpea de lleno. Así era exactamente aquella tarde, mientras llevaba en el brazo un haz de leña y en la otra mano sostenía en equilibrio un cubo de leche aún caliente. Un ruido familiar rompió el silencio del final del día en nuestro pueblo. Me detuve en medio del patio prestando atención. Ese sonido característico de un motor viejo con el escape chirriando de forma tan peculiar, solo podía ser de una persona. El UAZ de André había regresado de su turno de trabajo. Coloqué el cubo con cuidado en el escalón del porche para no derramar la leche y apreté la leña contra mi pecho, sintiendo que mis manos temblaban incontrolablemente. A 2 metros de distancia, la puerta se abrió de repente y el perro Pulcan prorrumpió en ladridos de alegría. Las voces de los niños se mezclaron a coro: «Papá está aquí. Papá». Luego el timbre claro y feliz de Anjusa, su hija, y una risa ligera e intransigente. Algo dentro de mí se rompió como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Un dolor familiar se extendió por su pecho y llegó hasta la punta de sus dedos. Podría haber sido mi hogar, mi felicidad, mis hijos. Entra rápidamente a la casa, antes de que esos sonidos de reunión me golpeen aún más. Dentro coloqué la leña al lado de la estufa y colaré la leche con un paño limpio. Los gestos fueron automáticos, repetidos durante tantos años. Hace 19 años éramos jóvenes, enamorados, convencidos de que nuestro amor duraría para siempre. André tenía 20 años, yo 19. Posteriormente pasó a servir en el ejército. Las cartas que llegaron fueron raras, pero cada una fue un tesoro para mí. Hasta que en algún momento todo empezó a salir mal. Ahora él estaba criando hijos con otra mujer, mientras que yo, a los 38 años, lo hacía solo. Viuda, rama seca de la que se arrancó la única flor. Natasha, ¿por qué estás parada junto a la ventana como un fantasma? La voz de mi madre me hizo regresar. Ni siquiera me di cuenta de que me acerqué a la cortina y la alejé un poco. Me quedé allí observando el patio que se oscurecía y el árbol afuera, el mismo alerce bajo el cual André y yo nos despedimos antes de que él se fuera al servicio militar. El crepúsculo envolvió sus ramas, dándole la forma de una inmensa figura femenina, con los brazos caídos en señal de resignación. A veces imaginaba que ese árbol también esperaba a alguien, igual que yo. Mamá suspiró, solté la cortina y me volví hacia ella. La cena está casi lista. Las patatas están casi cocidas. Sus ojos, aunque descoloridos con el tiempo, aún conservaban una aguda vivacidad. A sus 62 años, mantenía una mente aguda y una energía que no se apagaba, a pesar de las arrugas que surcaban su rostro y los mechones grises que reemplazaban su otrora cabello castaño. Fue André quien regresó, ¿no? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Asentí y me volví para revolver la comida, evitando su mirada. Natasha, ha llegado una carta de Tanechka. Sacó del bolsillo de su delantal un trozo de papel doblado en cuartos, escrito con la letra grande y familiar de mi hermana. Leer. Me sequé las manos con el paño y cogí la misiva. Mi hermana vivía en un pueblo a orillas del Baikal, casada con un pescador local. No la había visto en 3 años, desde que vino al funeral de su padre. Querida Natasha, escribió, ven a visitarnos, aunque sea por 1 mes, o mejor por 2. Necesitas relajarte, respirar aire fresco. Aquí Baikal es impresionante y Dmitri pesca omul para nosotros. Hornearé pasteles y Katyusha siempre pregunta por ti. Decídete, hermana. En tu clínica sobreviven sin ti. No eres la única enfermera allí. Tu alma necesita un descanso. Besos, abrazos, te esperamos. A Dima y Katyusha. Releí la nota 2 veces y sentí algo cálido moverse dentro de mi pecho. Baikal. Nunca lo había visto, aunque había vivido en Siberia toda su vida. Ve, hija. Madre tomó la carta de mis manos y la colocó sobre la mesa. ¿Qué haces aquí, envejeciendo antes de tiempo? Solo tienes 38 años, pero te entierras vivo. No es así como debería ser. Mamá, ¿qué estás diciendo? Intenté sonreír, pero la sonrisa salió torcida. ¿Qué? Estoy diciendo la verdad. Han pasado 2 años desde que Miska murió, que Dios tenga en paz su alma, y era un buen hombre. Pero la vida continúa. Y todavía vistes de negro todo el tiempo. Tengo mi trabajo, mamá.
¿Y qué? Te darán permiso sin paga. No es una prisión. ¿Qué pasa con la casa? ¿Quién ordeñará la vaca y alimentará a las gallinas? Puedo manejarlo. Se enderezó como para demostrar que todavía era capaz. No es la primera vez. Pero tú, Natasha, necesitas empezar a vivir de nuevo. Miska no querría verte así, marchita como una hoja de otoño. No respondí. Simplemente puse los platos sobre la mesa. Cenamos en silencio. La madre no insistió, me dio tiempo. Siempre supe cuándo era el momento de presionar y cuándo era mejor esperar. Después de lavar los platos, subí a mi habitación, la misma donde crecí, con los libros todavía en los estantes y el viejo osito de peluche en el alféizar de la ventana, gastado por el tiempo, pero con la misma mancha marrón en la oreja derecha. Afuera cayó la noche. En casa de André las luces se fueron encendiendo, una a una. No podía ver lo que pasaba detrás de las cortinas, pero era fácil de imaginar. Estaban cenando juntos, él les contaba sobre su trabajo en el norte, los niños hablaban al mismo tiempo y Olga los observaba sonriendo. Me senté en la silla junto a la ventana, sin encender la luz. Poco después escuché risas de niños provenientes de la casa de al lado. Una risa cristalina, como un arroyo de manantial, tan libre, tan pura, un sonido que nunca existiría en mi vida. Algo se rompió dentro de mí. Me cubrí la cara con las manos y lloré. No como había llorado en el funeral de Miska, con sollozos fuertes e incontrolados, sino en silencio, con lágrimas fluyendo lentamente, persistentes como una lluvia primaveral. Necesitaba alejarme de allí, aunque fuera por un rato. Necesitaba alejarme de esos sonidos de felicidad ajena, de esos recuerdos, de esa casa. Me limpié la cara y abrí el cajón de la mesita de noche. En el interior, una vieja caja contenía fotografías. Al ojearlos vi mis sonrisas de niña, de joven, antes de olvidar cómo sonreír de verdad, antes de perder a André, antes de enterrar a Miska. Debajo de las fotografías, un cuaderno fino, mi diario de los 19 años. No lo abrí. Me sabía de memoria cada palabra allí escrita, cada lágrima que tiñó esas páginas. Cerré la caja firmemente. Voy a la casa de Anja, dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharlo. No tenía nada que perder. O tal vez, quién sabe, todavía podría encontrar algo. A la mañana siguiente le conté a mamá mi decisión. En sus ojos vi un rayo de esperanza que no había aparecido en mucho tiempo. Ella me abrazó y susurró, gracias, hija. Ese mismo día le envié un telegrama a mi hermana, estaré aquí en una semana. Espérame, Natasha. Después fui a la clínica a pedir permiso. Al regresar pasé por la casa de André. De repente su hijo mayor, un chico desgarbado de unos 14 años, salió corriendo por la puerta y casi me derriba. Se detuvo y me miró por debajo del flequillo. Buenas tardes, tía Natasha. Hola, Aliosa, respondí sorprendida al recordar su nombre. El chico se fue y yo me quedé allí, mirándolo alejarse. En esos rasgos alargados ya se notaba el estilo de André, la misma manera de caminar, el mismo balanceo de sus hombros. Sí, es hora de irnos, pensé acomodando un mechón de cabello que se había escapado de la trenza. Tal vez Baikal pueda curar algo dentro de mí. O tal vez no. Pero quedarme aquí entre sombras que no son mías, ya no es suficiente. El autobús se sacudió sobre los baches del camino lleno de baches, como si la propia Siberia se resistiera a llevarme hacia adelante. Fuera de la ventana desfilaban interminables pinos, cuyas copas oscuras surcaban el cielo gris de finales de septiembre. De vez en cuando aparecía un pueblo en el horizonte, 3 o 4 casas de madera inclinadas, vallas torcidas que se mantenían milagrosamente unidas, fardos de heno apilados apresuradamente a los lados de los caminos. Así era mi patria, familiar y hostil al mismo tiempo, como un abrazo demasiado fuerte. Aquí todo se preparaba para el largo invierno, los animales engordaban, la gente guardaba silencio, la naturaleza mantenía sus fuerzas. Pero no pude dormir. Mis ojos contemplaban el paisaje otoñal, pero lo que vi fueron fragmentos de un septiembre idéntico, de hace 19 años. Los recuerdos llegaron en oleadas y no intenté deshacerme de ellos. ¿Por qué lo harías? Tal vez si dejara que ese dolor me atravesara una vez más, finalmente se disolvería. Habían pasado casi 2 décadas y el corazón todavía me dolía como si fuera ayer.
Ese mismo mes, en una tarde como esta, me encontraba en el andén de la estación. André tomó mi mano con una fuerza que casi dolía, sus dedos eran ásperos como alguien que ya conoce el trabajo duro. Sus ojos, grises como el cielo antes de la tormenta, brillaban con una ansiedad que intentaba ocultar. Natasha, volveré. Espérame, ¿me oyes? Su voz era áspera, pero las palabras salieron como una orden y una súplica al mismo tiempo. Sus dedos se cerraron aún más fuerte alrededor de los míos. Esperaré, prometí, tragándome las lágrimas. Incluso si son 100 años. No 100, sonrió torcidamente. Uno es suficiente. Nos conocíamos desde hacía exactamente un año, desde que yo cumplí 18 y él 19. Nuestro lugar estaba a orillas del río Tolinka, donde trepamos al viejo sauce cuyas ramas se extendían sobre los prados inundados. Fue allí, bajo ese generoso dosel, donde dimos nuestro primer beso, torpes, tímidos, como si tuviéramos miedo de romper algo frágil. André provenía de una familia sencilla, su padre, tractorista, la madre, empleada. Vivían sin lujos, pero con una honestidad que se podía sentir en el aire. Ayudaba en la casa, trabajaba en el aserradero después de la escuela y soñaba con ser entrenador. Pero primero vino el servicio militar. Todos los muchachos de nuestra región cumplieron con su deber, sin lugar a dudas. Yo, a mi vez, después de la secundaria, ingresé a la escuela de enfermería en el centro del distrito. Dijeron que mis manos eran ligeras, que tenía facilidad para tratar a la gente. Era una profesión útil y respetada. Y sobre todo, me mantuvo cerca de casa, cerca de él. Recuerdo con dolorosa claridad nuestro último día antes de que Andrés se fuera. Una cálida noche de agosto, el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y a hierba cortada. Yo llevaba un vestido ligero de guepardo, él llevaba una camiseta con el cuello estirado por el uso. André arrojaba piedras al agua, observando los círculos que se formaban y desaparecían. Natas, dijo de pronto, serio. 1 año. ¿Podrás esperar? Por supuesto, me apoyé en su hombro. ¿Qué pregunta más tonta? No es una estupidez. Él frunció el ceño. Los chicos dicen que las chicas rara vez esperan. Encuentra a alguien con más dinero, más futuro. Ese no soy yo, Andriusa. Sostuve su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Nadie más que tú me interesa. Sus ojos se aclararon, casi con incredulidad. ¿Aunque Kolioja Svetlov se presente en su moto para cortejarte? Incluso si el propio presidente del kolhoz llega en el Volga, se ríe. Eres mío y yo soy tuyo. Me atrajo hacia él con una urgencia que dolía. Nos besamos largamente, desesperadamente, como si quisiéramos grabar el gusto del otro en nuestros cuerpos para soportar los 12 meses de separación. André me susurró promesas al oído, que volvería, que sería entrenador, que encontraría un buen trabajo, que nos construiría una casa. Creí cada palabra. Y luego se fue. Estaba allí en el andén, torpemente vestido con su nuevo uniforme, con la cabeza afeitada y sus anchos hombros tardando un poco en adaptarse al uniforme. Cuando sonó el silbato, grité. Escribir. Cada día. No podré con todos ellos, fue la respuesta del carruaje en movimiento, junto con una sonrisa final. Pero casi. Y su rostro desapareció en la curva de las vías, dejándome sola en el andén vacío, con un ramo de flores silvestres marchitándose entre mis dedos. No escribía todos los días, es cierto, pero las cartas llegaban con frecuencia. Primero de la escuela de reclutas, luego de la unidad. Líneas breves y contenidas, habló de la vida cotidiana, de sus compañeros, de sus oficiales. Sin embargo, en cada palabra había una sensación de anhelo, por mi hogar, por mí. Espérame, Natasha. Volveré pronto. Respondí con el fervor de un adolescente enamorado. Habló de sus estudios, de sus amigos, de lo mucho que me extrañaba. Juró lealtad. Quizás demasiado. Quizás mis promesas sonaron como un desafío al destino. Fue en invierno, en vísperas de los exámenes finales, cuando todo empezó a desmoronarse. Estaba leyendo cuadernos de cirugía, preparándome para los exámenes, cuando Oleg se ofreció a ayudarme. Después de todo, era el mejor estudiante de pedagogía, inteligente y metódico. Acepté. Oleg. Nos conocíamos desde niños, vivíamos en la misma calle.
Un chico frágil, siempre blanco de burlas, a quien defendí de los matones del barrio y con quien compartía mi almuerzo. Más tarde su padre se convirtió en presidente de la cooperativa de consumidores y la vida de la familia cambió: dinero, buena ropa, un coche. Oleg floreció, ganó confianza. Sus padres querían que saliera adelante y lo enviaron a una escuela regular. Esa noche de diciembre estábamos en mi casa, descifrando términos médicos. Mis padres habían salido a visitar a los vecinos, estábamos solos. Afuera, la ventisca azotaba las ventanas y el viento aullaba como un animal herido. La chimenea crepitó, esparciendo un intenso calor por toda la habitación. Natasa, dijo de repente Oleg, cerrando el libro. Necesito decirte algo. Hablar. Continué escribiendo en el cuaderno sin levantar la vista. La amo. Miré hacia arriba, asombrado. Oleg me miró con una seriedad que nunca antes había visto en él, no había rastro del chico inseguro que conocía. ¿Qué? Repetí pensando que había oído mal. Te amo, Natalia. Siempre me encantó. Me quedé en silencio, paralizada. Tomó mi sorpresa como un permiso para continuar. Sé que está André, pero está en el ejército y solo regresa en verano. Y estoy aquí. Puedo darle cosas que él nunca podrá. Oleg, finalmente encontré mi voz. Somos amigos. Solo amigos. Amo a André. Deja de tonterías. Se levantó de repente y empezó a caminar de un lado a otro nerviosamente. ¿Qué puede ofrecer? Un aserradero. ¿Se alquila una habitación en el técnico? Sus padres son pobres, él no es nadie. Mi padre tiene trabajo, tenemos una casa de ladrillos, un coche. Puedo llevarla a la ciudad, comprarme un apartamento. ¿Por qué conformarse con uno miserable? Lo miré sin reconocerlo. ¿Dónde estaba ese chico tímido que protegía de los más grandes? Ante mí había un extraño, frío y calculador. ¿Te has vuelto loca? Me levanté sintiendo la ira hirviendo por dentro. ¿Estás proponiendo venderme? No es así. Es exactamente así. Agarré su brazo. Escucha bien, Oleg. Amo a André. Ni por dinero, ni por un coche, ni por una casa, lo amo. ¿Él entiende? Oleg palideció. Los labios temblaron. Te arrepentirás, Nataska, escupió. Te va a dejar, ya verás. Falda. Abre la puerta con un gesto repentino. Vete ahora. Dudó un segundo y luego recogió su abrigo y su sombrero. Cuando pasó a mi lado, se detuvo. Piensa con cuidado. La oferta sigue en pie. La puerta llamó. Me quedé sola en el denso silencio de la casa, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Solo entonces me di cuenta de que Oleg se había olvidado el libro de anatomía. Pensé en correr tras él y devolverlo, pero afuera la noche era una pared blanca de nieve y viento. Lo entregaré mañana, decidí. No sabía que en las prisas Oleg había visto un sobre abierto sobre la mesa, una carta de André, y había memorizado la dirección de la unidad. Ni siquiera que esa noche fuera el primer paso hacia el fin de nuestra felicidad. Oleg ya no apareció, no llamó. En clase fingía no verme. No me importó, incluso sentí alivio. No quería perder a un amigo de la infancia, pero tampoco podía soportar ese comportamiento. Hasta que una semana antes del regreso de André apareció en mi puerta, moviéndose de un pie a otro, avergonzado. Le tendió una pequeña caja. Es para ti. Una petición de perdón. Lo siento, Natasa. En el interior, una fina cadena de oro. No puedo aceptarlo, Oleg. Acéptalo, insistió. Es solo un regalo. De amigo a amigo. Nada más. Dudé. Pero lo pillé. Ingenuo. Tonto. No me di cuenta de que era parte de un plan. Quería creer que mi amigo de la infancia realmente se arrepentía. André regresó 5 días después. No tenía idea de lo que me esperaba. Fue apenas unas semanas antes de la desmovilización de André cuando recibió una carta, supuestamente mía. Una carta escrita por Oleg. Volé hacia él radiante con el corazón rebosante de alegría.
Lo preparé todo con mucho mimo, ordené la casa, me vestí con mi mejor vestido y sin pensarlo 2 veces, me puse esa cadena de oro que me había regalado Oleg. Quería sorprenderlo, demostrarle que yo también tenía algo bonito que ponerme. Pero cuando abrió la puerta, apenas lo reconocí. Ojos delgados, más maduros, tan fríos como el hielo de enero. Me miró como si viera a un extraño. Andriusa. Me lancé a sus brazos, finalmente. Me apartó con firmeza, pero no con rudeza. Hola, Natalia. Mi corazón se hundió. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa formalidad? Intenté abrazarlo de nuevo, pero él retrocedió y me dejó entrar. No era necesario que vinieras, dijo cerrando la puerta. ¿Cómo esto? No lo necesitaba. Te esperé un año entero, escribí cartas todos los días. No mientas. Su voz se endureció. Sé todo sobre ti y Oleg. Me quedé paralizado. ¿Sobre mí y Oleg? ¿De qué estaba hablando? No hagas eso, Andrei. No sé lo que. Lo sé todo. Se giró evitando mi mirada. Te hace regalos, te cubre de oro. ¿Y yo? Solo soy una excusa. Sus ojos se posaron en mi cuello, donde brillaba la cadena. Su rostro se contrajo. Todavía lo usas hoy. Ni siquiera estaba avergonzado. ¿De qué estás hablando? Sostuve la cadena, confundido. Fue Oleg quien me lo regaló, sí, pero solo como amigo. Peleamos, se disculpó. Por supuesto. Su risa fue amarga. ¿Y acostarse con él por esos regalos también fue como un amigo? Sentí como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Nunca. Nunca hice nada de eso. Andrei, te lo juro, Oleg es solo un amigo de la infancia. Tú me escribiste, le tembló la voz. Se jactó de cómo te dio oro. ¿Por qué esperarme, cabeza de halcón, si tienes un Oleg rico? Sus palabras me helaron por dentro. Nunca jamás había escrito cosas tan horribles. ¿Qué carta, Andrei? Yo nunca. No me escuchó. Al principio no lo creía. Pensé que era un error. Pero ahora veo que es verdad. Señaló la cadena. La prueba está ahí. Andrei, te lo juro por todo, no hay nada entre Oleg y yo. Llega. Levantó la mano interrumpiéndome. No podías esperar, Natasa. Adiós. Intenté tomarle la mano, rogarle, pero él ya estaba abriendo la puerta y empujándome hacia afuera. Vete, Natalia. Vuelve con tu Oleg. Después de todo, es algo serio entre ustedes. Llamé a la puerta, lloré, grité. Los vecinos miraban por las ventanas. Hasta que se me acabaron las fuerzas y me desplomé en el escalón, aplastado por la injusticia. Estuve 3 días en cama sin poder levantarme. Mi madre me trajo té y trató de hacerme hablar. Mi padre frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Más tarde supe que Andrei se había ido a la ciudad, encontró trabajo en una fábrica y no dejó dirección. Un mes después, mi hermana pequeña Anechka encontró el diario de Oleg. Él mismo se lo mostró alardeando de su venganza. Contó cómo falsificó la carta a mi nombre, cómo se regocijó por el dolor que había causado. Cuando me enteré, corrí a casa de los padres de Andrei, pero ya era demasiado tarde. Me dieron una dirección en la ciudad. Fui allí. ¿Y qué vi? Andrei, junto a una chica llamada Olga. Ella ya estaba esperando un hijo. ¿De ellos? Regresé a casa vacío, como si me hubieran quitado algo vital. En ese momento sentí como si la vida se hubiera acabado. El autobús dio un bandazo sobre otro bache, devolviéndome al presente. Afuera, el crepúsculo ya envolvía las colinas lejanas, hundiéndolas en una neblina azulada. Habían pasado casi 20 años, pero el dolor aún palpitaba, como una herida que nunca sanaba. Delante estaba Baikal. Un nuevo lugar. Quizás allí sería más fácil olvidar todo lo sucedido. El amor que destruyeron con mentiras. Mía, que me amaba a su manera, tranquilo y fiel. Y los hijos que nunca tuvimos. El autobús se detuvo con una sacudida. El conductor frenó bruscamente y mi frente golpeó el asiento delantero. Ya estamos aquí, ciudadano. Punto, refunfuñó, abriendo las puertas.
Un rectángulo de luz atravesó la oscuridad, revelando una plaza desierta, cubierta de maleza. Una tenue farola iluminaba una tortuosa plaza de armas. El pueblo durmió. No hay luces en las ventanas. Bajé con dificultad con las piernas entumecidas y cogí mi bolso del portaequipajes. El aire de la noche era fresco, penetrante hasta los huesos. Nataska. Una voz familiar. De la oscuridad surgió una silueta. ¿Anechka? Me acerqué. Mi hermana se arrojó sobre mí abrazándome fuerte. ¿Viniste? Estaba tan emocionado. Sonreí, contagiada por su energía. Anna siempre ha sido así, vibrante, ruidosa, todo lo contrario a mí. ¿Cómo supiste que llegaría hoy? Ni siquiera le dije la hora exacta. Vaya, es un pueblo, hermana, se rió. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Nina llamó desde la oficina de correos para decir que desde el distrito habían enviado un telegrama de Natalia Sokolova. Y ya sabía cuándo pasaría el autobús. Caminamos por la única calle iluminada solo por la luna. Anna cargó mi bolso y no me dejó ayudarla. «Te gustará aquí», parloteó. De día, el Baikal es impresionante. Katiuska está deseando conocerte. Toda la semana preguntando cuándo llegaría tía Natalia. 15 minutos después llegamos a la casa de Anna. Un edificio robusto de madera con 5 paredes, ventanas ornamentadas y un amplio porche. Dentro me envolvió el olor a pan recién hecho y leche caliente. Aromas de la infancia. Dima ya está dormida, susurró Anna, guiándome a una pequeña habitación. Te reunirás con él mañana. Y Katiuska también. Debe estar agotada por el viaje. Acuéstate y descansa. El resto lo dejamos para más adelante. En la pequeña alcoba me esperaba una cama estrecha con muchas almohadas. Apenas tuve tiempo de cambiarme y lavarme la cara antes de que el sueño me venciera. La mañana invadió la habitación con rayos de sol, cantos de pájaros y el suave roce de pequeños dedos en mi mejilla. Tía Natalia, ¿estás despierta? Abrí los ojos. Sobre mí un rostro serio, nariz pecosa, 2 mechones de cabello rubio y curiosos ojos azules. Katiuska. Sonreí apoyándome en mi codo. ¿Cómo has crecido? Ya tengo 5 años, respondió mostrando su mano abierta con orgullo. ¿Y tú? 38. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Guau! Exclamó. Eso es muy viejo. La voz de Anna llegó desde la puerta. Katia. No se dice así. Discúlpate con tu tía. La niña hizo un puchero pero obedeció. Lo siento, tía Natalia. Está bien, cariño, le acaricié el pelo. Tienes razón. Soy una tía muy mayor. Basta, gruñó Anna. Aún eres joven y hermosa. Ahora tomemos un café y luego te llevaré a ver el pueblo y el Baikal. El desayuno era abundante, huevos fritos con tocino, pan recién hecho, leche cuajada. Conocí a Dimitri, el marido de Anna, un hombre tranquilo, de pocas palabras, de mirada atenta y manos fuertes de pescador. Bienvenida, Natalia, dijo. Quédate todo el tiempo que necesites. Aquí caben todos. Después del desayuno, Anna, Katiuska y yo salimos a explorar el lugar. El pueblo era pequeño, solo una calle, unas 20 casas. Una plaza modesta con un club, una tienda de comestibles, la oficina de correos y un centro médico. Un poco más lejos estaba la escuela de madera. Solo hay 4 series, suspiró Anna. Después los niños van a... Los niños son llevados al distrito central. Aquí solo quedaron las personas más ancianas. Los jóvenes se fueron hace mucho tiempo. Solo yo, Anna y Dima todavía resistimos. Subimos una colina baja y por primera vez vi el Baikal. Se extendía ante mí infinita, chispeante, de un azul imposible. Las olas llegaban a la playa lentas, majestuosas, como la respiración de un ser gigante. A lo lejos las montañas sostenían el cielo, cubiertas por una ligera niebla. Fue impresionante. Eso fue todo lo que pude decir. Es verdad, ¿no? Anna estaba a mi lado, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Sabes, vengo aquí todos los días y cada vez es como si fuera la primera vez.
La emoción aprieta mi pecho. Bajamos hasta la orilla del agua. Era tan transparente que incluso a varios metros de profundidad se podían ver todos los guijarros del fondo. Y frío. Mojé mis dedos y los retiré sobresaltado. Congelar, se ríe Anna. El Baikal apenas se calienta. Pero mira qué puro es. Se puede ver hasta 100 metros, a veces hasta 1 kilómetro de profundidad. Caminamos mucho por la playa. Katiuska recogió piedras de colores y yo la ayudé. Después nos sentamos sobre rocas calentadas por el sol, mirando el horizonte. Una extraña sensación me invadió, como si el tiempo se hubiera detenido allí. No hubo un pasado con sus dolores, ni un futuro con sus incertidumbres. Solo ese momento, solo el azul del Baikal, solo las piedras cálidas bajo tus manos. Por primera vez en años, sentí que algo dentro de mí comenzaba a derretirse. Al día siguiente Anna fue al jardín de infancia y Dmitri fue a pescar. Me quedé sola, cuidando la casa. Ordené las habitaciones, colgué la ropa lavada en el tendedero, encendí la estufa de leña. Cuando salí al porche parpadeando bajo el sol brillante, noté movimiento en el patio de al lado. Era una casa grande dividida entre 2 propietarios. Un hombre de mediana edad intentaba arreglar una puerta torcida, mientras una mujer en el porche gritaba. ¿Dónde está el dinero?, preguntó. Ven aquí. ¿Te lo bebiste todo? No bebí, respondió sordamente. Te compré un regalo. ¿Qué regalo? La mujer levantó las manos exasperada. El hombre buscó en su bolsillo, sacó una pequeña caja y se la entregó. Algo dorado brilló en el interior. Se trata de ahorro, explicó. Estúpido. Explotó la mujer. Nuestra televisión lleva semanas estropeada. ¿Vemos una película con tus pendientes? Involuntariamente me estremecí. Esa escena me devolvió a la discusión con Oleg, la cadena de oro, todo lo que vino después. La puerta crujió y otro hombre entró en el patio, mayor, pero con la misma cara que el primero. ¿Qué es ese ruido, Marina?, preguntó. ¿Estás molestando a Vasily otra vez, tonto? Gastó todo el dinero en aretes. Señaló a su marido. Y la televisión lleva 3 semanas apagada. Quería complacerte, murmuró Vasily, bajando la cabeza. Me voy. Marina arrojó la caja a sus pies. Y toma tus regalos. No te quiero en casa hoy. Vasily, con la cabeza gacha, se arrastró hasta la puerta. El hombre mayor sacudió la cabeza y recogió la caja del suelo. Marina, por el amor de Dios, deja de comportarte como una niña, dijo con calma. No interfieras, Grisa, lo interrumpió ella. Dile a este inútil que arregle la televisión, o si no. De repente Grisa miró hacia arriba y me vio. Me sentí avergonzado, allí de pie, como si estuviera escuchando a escondidas la pelea de otra persona. Buenas tardes, saludó sonriendo. Debes ser la hermana de Anna, llegaste ayer. Asentí sin saber qué decir. Perdón por el espectáculo, añadió, señalando el porche, donde Marina seguía gritándole a su marido. Aquí vivimos así, a veces Vasily no trae su salario completo, a veces desaparece para pescar. Pero son buena gente, no te preocupes. Se acercó a la valla que dividía nuestros patios traseros. Grigori Stepanov, se presentó. Puedes llamarme Grisa. Natalia, respondí. Sokolova, o mejor dicho, era Gromova por matrimonio. En fin, Natalia. Por alguna razón, me sentí desconcertado bajo esa mirada atenta. Sus ojos marrones me miraron con calma y amabilidad. ¿No tendrás un martillo y unos alicates, Natalia? Pidió. Quiero ayudar a mi vecino con la puerta, pero su instrumento está encerrado en el cobertizo. La cerradura se atascó. Voy a echar un vistazo. Cogí las herramientas y las pasé por encima de la valla. Nuestras manos se rozaron por un momento y yo retrocedí, sin entender por qué. Gracias, dijo Grisa, como si no hubiera notado mi vergüenza. Se está bien aquí, ¿no? Permanecer. Baikal cura el alma. No tuve tiempo de responder. Alguien lo llamó desde el interior de la casa. Me dio una última sonrisa antes de despedirse. El sábado hay baile en la discoteca. Aparece, deja de pensar en las cosas.
Aquí nos divertimos mucho, no como en la ciudad. Y desapareció, dejándome atónito. Su franqueza y sencillez me desarmaron. Hacía mucho tiempo que no conocía gente así. Los días empezaron a transcurrir de forma tranquila y predecible. Ayudé a Anna con las tareas del hogar, jugué con Katiuska, caminé por las orillas del Baikal, recogí bayas en el bosque. Mi alma, endurecida por años de dolor y soledad, poco a poco se fue calentando. A veces veía pasar a Grisa. Fue a la escuela con un maletín gastado, regresó por la tarde con montones de cuadernos, me saludó amablemente y me preguntó: ¿cómo van las cosas? Él respondió con reserva, pero siempre con cortesía. No sabía por qué, pero su presencia me ponía nerviosa. El sábado Anna me despertó antes del amanecer. Levántate, dormilón, sacudió mi hombro. Hoy es el día del baño. El día pasó volando con tareas. Calentamos la sauna, lavamos todas las cortinas, horneamos tartas de arándanos. Por la noche estaba tan exhausto que solo quería una cosa, acostarme y dormir. —¿Que baile, Anna? —rogué. Apenas puedo mantenerme en pie. Ni se te ocurra, se cruzó de brazos. Lo harás, quieras o no. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que saliste de casa? Necesitas divertirte, conocer gente. Que baile a los 38. Tonterías. Interrumpió. Es la mejor edad. María Petrovna a sus 65 años todavía sale a bailar. Y él no se queja. Sabía que discutir era inútil. Me puse mi único vestido decente que había traído en mi maleta y me dirigí al club. El crepúsculo envolvió el pueblo con una suave luz violeta. De todos los patios la gente se dirigía al club, parejas de ancianos con paso firme, grupos de chicas risueñas, jóvenes serios. A través de las ventanas abiertas ya se oía música. En el balcón del club estaba Grisa sentada con un acordeón. Tocó algo melancólico prolongado. Los dedos se deslizaron por las teclas con precisión. Ah, Grisa tiene el acordeón hoy, se animó Anna. Esa es una buena señal, va a estar animado. Nos acercamos y reconocí la letra de la canción. Grisa cantó con voz profunda y ligeramente ronca. Alegrías, telegramas ahorrativos. Viene a nosotros desde el pasado. Llegan las horas amargas de la separación. Tarde devuelven su amargura. Algo se agitó dentro de mí. Esta canción. ¿Cómo podría saberlo? A André y a mí nos encantó, lo escuchábamos en el tocadiscos de su casa. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Grisa continuó y cada palabra resonó en mí con dolor y dulzura. Y nos cuesta decir adiós al ayer. No lo dejaremos ir para siempre. Incapaz de soportarlo, volví la cara y sentí que las lágrimas ardían en mis ojos. La canción había reabierto la herida, sacado a la superficie todo lo que había enterrado durante años. Natalia, ¿qué pasó? Anna preocupada. ¿Te duele algo? Sacudí la cabeza sin confiar en mi voz. Y fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron con los de Grisa. Dudó durante medio segundo y luego sonrió, como si entendiera todo sin palabras. Cuando terminó la canción, dejó el acordeón y aplaudió. Ahora, vecinos, alegrémonos. Anunció. Y empezó a sonar una canción tan animada que todos los que estaban alrededor se echaron a reír. La tensión se disipó y una sonrisa involuntaria apareció en mis labios. El club estaba lleno y ruidoso. Primero Grisa tocó el acordeón y todos bailaron con sus melodías. Luego encendieron una vieja grabadora de casetes, con la cinta pegada, y canciones familiares de los años 80 llenaron el aire. Permíteme invitarte. Una voz familiar sonó detrás de mí. Grisa estaba allí con la mano extendida y la cabeza ligeramente inclinada. Llevaba una camisa ligera y bien planchada y unos pantalones impecables. Su cabello castaño estaba peinado hacia un lado, su mirada era cálida, su sonrisa tímida. No bailo, intenté negarme. No soy profesor de baile, se rió. Solo vamos a caminar un poco juntos para guardar las apariencias. Salimos al centro de la pista. Sonó una melodía lenta. Grisa colocó con cuidado su mano en mi cintura. Paso a la derecha, paso a la izquierda, gira. Instruyó en tono de broma.
Tocas muy bien, comenté, solo para romper el silencio. Es de corazón, respondió simplemente. ¿Y te quedaste aquí mucho tiempo? Un mes, tal vez. Estoy de vacaciones sin paga. Quédate, dijo Grisa, repentinamente seria. Necesitamos una enfermera. Taisa Fiodorovna se jubilará. La pobre ya casi no ve y no tenemos sustituto. ¿Cómo sabes que soy enfermera? Me sorprendí. Anna les dijo a todos, él sonrió. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Es un pueblo pequeño. Hablamos un poco más. Me dijo que enseñaba música y educación física en la escuela local, que tocaba el acordeón desde niño, de forma autodidacta, sin haber asistido nunca a una escuela de música. Antes mostrábamos películas aquí, recordó. Pero el proyector se rompió. Ahora tenemos que entretenernos solos. Al menos el acordeón sigue funcionando. Regresamos a casa en 4, Anna, Grisa, yo y su hermano Vasili, que había bebido demasiado y estaba melancólico. Ah, la vida es una lata vieja, refunfuñó Vasili, trastabillando. Nada le agrada. Si bebieras menos, hermano, tal vez Marina sería más comprensiva, Grisa lo sostuvo por el codo. Nos detuvimos en la puerta de la casa. Gracias por el gran momento, dijo Grisa formalmente. Hacía mucho tiempo que no nos divertíamos tanto. Sostuvo mi mano por un momento más, sus ojos fijos en los míos. Regresar. Voy a estar esperando. Y se fueron. Grisa, casi cargando a su pesado hermano, desapareció en la oscuridad. Ese Grisa te ha echado el ojo, se rió Anna nada más entrar. Tonterías, descarté la idea. Es simplemente educado. Por supuesto, dijo irónicamente. Lo conozco desde que era niño. Solo es así de educado con la gente que le agrada. No respondí. Esa noche me di vueltas en la cama, sin poder dormir. La imagen de Grisa nunca abandonó mi mente, su sonrisa, sus manos en el acordeón, su mirada sincera. Un simple maestro de pueblo, pensé, pero con luz propia y auténtica. Y por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormido con una sonrisa en los labios. El suave golpe en la puerta me despertó. El cielo del este ya era de un delicado color rosa, pero las estrellas aún brillaban. Natalia, ¿estás durmiendo? Llamó Dimitri en voz baja. Me levanté sobre los codos confundido por el sueño. Me desperté, respondí. Por la puerta entreabierta apareció el marido de Anna. Vamos a pescar. Es el mejor momento para que piquen los peces. El sueño desapareció de inmediato. Nunca había ido a pescar de verdad. Cuando era niño, mi padre ni siquiera me dejaba sostener un palo, quería un hijo, pero tenía 2 hijas y nunca nos enseñó sus juegos varoniles. Lo haré, dijo, tirando la manta a un lado. Ya estoy vestido. Dimitri asintió y cerró la puerta. Llevaba jeans y un suéter más grueso. Las mañanas junto al Baikal, incluso a finales de septiembre, eran frías como el otoño. En la cocina, Dimitri estaba guardando eficientemente sus trastos en una mochila. Anna, envuelta en un plato rústico caliente, preparaba un termo. Té caliente, bocadillos, se dijo. Dimitri, no olvides tomarlo. Sí, lo recuerdo. No es la primera vez, respondió afablemente. Me quedé allí sin saber cómo ayudar. Dimitri me entregó un abrigo acolchado viejo pero limpio. Hace frío en el lago, explicó. Salimos al patio y para mi sorpresa, en la puerta estaba Grisa, con una gorra de 8 ala, sosteniendo cañas de pescar y un cubo. Buenos días, saludó sonriendo. Día perfecto para pescar. Asentí sintiendo una sensación extraña en mi estómago. No esperaba verlo allí tan pronto. Llamé a Grisa, explicó Dimitri, notando mi asombro. Conoce los mejores lugares. Cerca de la fábrica hay un lugar lleno de lucios. Seguimos hacia la orilla. El sol empezó a asomar por detrás de las montañas, pintando las aguas del Baikal de tonos dorados. El aire de la mañana era fresco y olía a pino y a hierba mojada. ¿Alguna vez has pescado? Preguntó Grisa, caminando a mi lado. Nunca, confesé. No sé ni dónde agarrar el palo. Nosotros te enseñaremos, le guiñó un ojo. No es difícil.
En la orilla del lago, Dimitri se concentró en preparar el cebo y desatar los sedales. Grisa me llevó a un pequeño saliente que se adentraba en el agua. Este es el mejor lugar, dijo. Y la profundidad no es mucha. Me entregó una sencilla caña de bambú con un flotador común. Mira cómo se lanza, demostró con un movimiento suave, perfeccionado a lo largo de los años. La línea cortó el aire con un silbido. La carroza cayó a pocos metros de la orilla. Intenté imitarlo, pero el palo en mis manos se sentía como un caballo indomable, insistiendo en ir a todas partes. No tan brusco, Grisa se colocó detrás de mí. Déjame mostrarte. Sus manos cubrieron las mías, guiando el gesto. Estaba tan cerca que sentí el calor de su cuerpo, un olor fresco a jabón y tabaco y algo indescriptiblemente masculino. Mi corazón se aceleró. Me sentí avergonzado, pero no me alejé. ¿Vio? Explicó. Suave, sin golpes. Y en el último momento gira el puño así. Juntos lanzamos la vara. El flotador aterrizó suavemente en la superficie. Ahora esperemos, Grisa se alejó y sentí alivio y una punzada de anhelo al mismo tiempo. Lo más importante en la pesca es la paciencia. Permanecimos en silencio observando la carroza. El sol estaba saliendo, disipando la niebla sobre el lago. Me invadió una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. De repente la carroza se sacudió y luego se hundió por completo. Él contestó. Exclamó Grisa. Mantengan la línea. Tiré del palo, sentí resistencia y me confundí. Tira, Grisa se acercó nuevamente ayudándome. Este es grande, evaluó. Deben ser unos 2 kilos. Juntos sacamos del agua al pez, plateado, robusto, de dorso oscuro. Luchó por el anzuelo, rociando gotas. Una pica, dijo Grisa con admiración. ¡Qué bonito! Hacía meses que no pillaba uno así. Con habilidad, sacó el pez del anzuelo y lo colocó en el balde de agua. Suerte del principiante, sonrió, mirándome con un brillo de admiración. No pude contener mi sonrisa infantil, feliz, orgullosa. Como una niña recibiendo su primer cumplido. Dimitri, desde lejos, levantó el pulgar. Felicidades, Natasa. Por la noche prepararemos sopa de pescado. Al mediodía pescamos otra docena de peces. Pero esa primera pica siguió siendo la más grande. El sol ya calentaba como en verano y nos sentamos a tomar un refrigerio sobre rocas anchas y planas. Saqué de mi mochila las hamburguesas envueltas en papel de aluminio, Anna las había preparado. Grisa sacó un paquete de su bolso. Tocino y pan, dijo. No hay nada mejor en un día como este. La pesca es un arte, dijo Grisa, entregándome una rebanada de pan negro con una generosa capa de tocino de color blanco rosado. Y el secreto está en los detalles. Me encanta el tocino, confesé aceptando el trozo. En la ciudad nunca se encuentra algo así. Casero, respondió con orgullo. Mi padre es quien lo prepara. Tiene una receta especial con ajo y pimienta. Morí un poco de placer cuando di el primer bocado. La textura se fundía en la boca, con un toque picante que acentuaba el sabor. Delicioso, lo elogié sinceramente. Grisa se rió entrecerrando los ojos entre las finas líneas que el sol y el viento habían tallado en su rostro. Toma más, no seas tímido. Dimitri, sentado un poco más lejos, jugueteaba con sus cañas de pescar. Éramos solo Grisa y yo, y la conversación, sin que nos diéramos cuenta, tomó un giro más personal. ¿Eres viuda, no? Preguntó con cuidado. Anna me dijo que su marido falleció hace 2 años. Asentí y mi voz quedó atrapada en mi garganta. Curiosamente, hablar de misa con Grisa no hizo ningún daño. Era simplemente una calma melancólica, como las profundas aguas del lago en un día sin viento. ¿Y tú? Yo pregunté. ¿Alguna vez has estado casado? Lo estaba, respondió apartando la mirada de Baikal. Verónica, mi esposa, se fue a la ciudad hace 5 años. No me gustaba la vida aquí. Pensé que todo era muy pequeño, muy silencioso. Pasó todo su tiempo encerrada en Irkutsk, hasta que conoció a otro hombre, un ingeniero con un puesto importante, y se fue. Lo siento, murmuré sin saber qué más decir. Grisa se encogió de hombros. El divorcio salió a la luz hace 5 años.
Ella se volvió a casar poco después y yo me quedé. No había ningún lugar a donde ir. ¿Pero no pensaste en ir tras ello? Pregunté sorprendido. ¿Ir tras? Repitió como si la idea fuera absurda. Esta es mi tierra. Mi padre está solo, ya casi no puede ver. Necesitar ayuda. Y yo, hizo una pausa, buscando palabras, no nací para la ciudad. Solo hay ruido, prisa, todos corriendo sin saber por qué. Me gusta el espacio, el silencio, saber que Baikal está ahí, a mi lado. Habló sin afectación, sin dramatizar. Y fue precisamente esta sencillez lo que hizo que se me oprimiera el pecho. No conté mi historia. No estaba listo. ¿Y por qué repasar heridas que ya habían cicatrizado? Grisa no insistió, como si entendiera que aún no era el momento. La semana siguiente fui al pequeño centro médico del pueblo para ayudar a Taisia Fyodorovna, la enfermera de la que había hablado Grisa. Encontré a una mujer de buen humor, pero con la vista casi completamente perdida, entrecerraba los ojos detrás de unas gruesas gafas y se llevaba los papeles hasta la nariz. «Ay, hija mía, cómo llegaste en el momento justo», exclamó al verme en la puerta. Ya estaba agotado. Mis ojos no ayudan, pero no puedo abandonar a los enfermos. La estación era pequeña, solo 2 habitaciones en una pequeña casa de madera, pero limpia y organizada. Había medicamentos básicos e instrumentos quirúrgicos sencillos. Ya me estaba preparando para jubilarme, confesó Taisia Fyodorovna, mostrándome los botiquines. Pero no hay nadie que me reemplace. Mi conciencia no me deja. Dejar a la gente sin ayuda no es posible. Empecé a trabajar primero como asistente, pero viendo lo duro que ella trabajaba, terminé asumiendo la mayoría de las tareas. No fue nada complicado, inyecciones, medición de presión, vendajes. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había marcado una diferencia. Se sentía bien que me necesitaran. Anna estaba encantada con la noticia. Mira cómo salió todo. Dijo. ¿Quién sabe, tal vez te quedes para siempre? Me reí desviando el tema, pero la idea comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Qué me mantuvo en el distrito? Un cuartito en el alojamiento, un trabajo en el policlínico donde pasé solo una de tantas noches solitarias. Grisa y yo empezamos a vernos a menudo. Por la noche daba lecciones de música a los niños en el club del pueblo, enseñaba canciones populares y organizaba círculos de baile. Llevé a Katia y fue emocionante verla luchar por tocar melodías simples al son del acordeón de Grisa. Después de clases hablábamos. Habló de la escuela, de los niños, de Baikal, de la pesca. Escuché notando cómo sus ojos brillaban al decir cada cosa, cómo la pasión se desbordaba en sus palabras. Mi padre es casi ciego, confesó una vez. Le cocino, pero no sale mucho. Siempre lo mismo, puré de patatas, sopa fina. Si pudieras enseñarme algún plato sencillo. Cocino bien, ¿no? Bromeé sonriendo. Sería increíble. Empecé a visitar sus casas, mostrándoles recetas básicas. Stepan Ilich, el padre de Grisa, era un anciano amable pero gruñón. Estaba sentado en un rincón, entrecerrando sus ojos miopes y sonriendo bajo su espeso bigote. Mira cómo trabajaba, comentó irónicamente. 20 años cocinando solo y ahora llega Natalia Igorevna y me quita la cuchara de madera de las manos. Grisa se sonrojó y agitó las manos como para sacudirse la vergüenza. Fingí no darme cuenta. Una noche, mientras me acompañaba hasta la puerta, me hizo una invitación inesperada. ¿Quieres que te muestre dónde trabajo? ¿La escuela? Pregunté sorprendido. Pero ya es tarde. Precisamente por eso, sonrió. El conserje Petrovich está tomando té y no nos va a denunciar. Y tengo las llaves. Ganó la curiosidad. Caminamos por el pueblo dormido, la luna plateaba los tejados de las casas. Grisa contaba chistes escolares y yo me reía. El edificio, una construcción baja de madera, estaba un poco lejos. La puerta crujió, luego la puerta. Él me guió hacia adentro. El pasillo oscuro estaba fresco y olía a tiza. Nuestros pasos resonaron, amplificados por el vacío. Da miedo, confesé sin querer, y tomé su mano. Yo te protejo, susurró apretando mis dedos. No tengas miedo, aquí no hay fantasmas.
Seguimos el largo pasillo hasta que Grisa abrió una de las puertas. Este es mi dominio. La sala de música. Era un espacio pequeño con techo alto. Contra la pared un piano viejo, estanterías con partituras, un tambor, una balalaika. Sillas apiladas en un rincón. Grisa encendió una lámpara de queroseno que estaba sobre la mesa. La parpadeante luz amarilla se extendió, dando a la habitación una sensación acogedora, casi mágica. En los días de tormenta hago esto para crear un clima, explicó. Aquí se corta la luz enseguida, pero a los niños les encanta la lámpara. Tiene algo especial. Me sentó en una silla y se paró frente a mí. Bajo el suave resplandor, su rostro parecía más joven y sus ojos brillaban. Natasha, dijo de repente. Quiero regalarte algo. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo del bolsillo de su abrigo y me la entregó. ¿Qué es? Pregunté confundido. Ábrelo. Desaté el cordón y vertí el contenido en la palma de mi mano. Era una pulsera sencilla, pero de singular belleza, piedras azul verdosas con vetas blancas que parecían alas, ensartadas en una delicada cadena de plata. Serafinita, explicó Grisa, observando mi reacción. Una piedra que solo existe aquí, a orillas del Baikal. No se encuentra en ningún otro lugar del mundo. ¡Qué maravilla!, suspiré fascinada. ¿Dicen que tiene algún significado? Se llama así en honor a los serafines, prosiguió. Cuenta la leyenda que protege del mal y atrae el amor verdadero. Hizo una pausa. Y tus ojos son exactamente de ese color. Con cuidado, tomó el brazalete y abrió el cierre. ¿Puedo? Extendí mi brazo en silencio. Colocó las joyas en mi muñeca, ajustando el cierre. Las piedras, frías al principio, pronto se calentaron con el calor de mi piel. Grisa, esto es demasiado, comencé, pero él me interrumpió. Es del corazón. No espero nada a cambio. Solo quería que te llevaras un pedacito de Baikal, para que no lo olvides si te vas. Sus ojos eran tan sinceros, tan abiertos, que me dejaron sin aliento. No recordaba la última vez que me sentí tan agitado, tan aprensivo y al mismo tiempo tan feliz. Grisa puso su mano sobre mi hombro y se acercó lentamente, dándome tiempo para dar un paso atrás. Me quedé paralizada, perdida en su mirada. Se inclinó lentamente y rozó mis labios con los suyos. El beso fue ligero, casi imperceptible, pero algo dentro de mí parecía haberse roto, como si el muro que había construido alrededor de mi corazón, ladrillo a ladrillo, se estuviera derrumbando de repente. Grisa, espera, me alejé suavemente. Necesito tiempo. No estoy listo todavía. Retrocedió inmediatamente, retirando las manos. Lo siento, murmuró. No pude controlarme. No, no lo harás, tartamudeé sin saber cómo terminar la frase. Buscó palabras mientras sus dedos temblaban levemente. Me complaces mucho, confesé finalmente. Pero tengo miedo de volver a cometer errores. Mi vida ya ha tenido suficiente dolor. Él se limitó a responder con una tranquilidad que me sorprendió. Espero. La voz era firme, sin vacilación. El tiempo que sea necesario. 1 año. 10 años. Voy a esperar. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en mí se detuvo. Sonreí conmovida por aquellas palabras sencillas, pero tan llenas de sinceridad. Grisa se levantó y apagó suavemente la lámpara de queroseno. La oscuridad envolvió la habitación, pero su mano encontró la mía en el aire, guiándome suavemente. Vamos. Te acompañaré a casa. El camino de regreso fue silencioso. La noche era fría y el vapor de nuestro aliento se mezclaba con el aire helado. Cada paso resonaba en la tierra batida, como si el suelo mismo supiera guardar secretos. Cuando llegamos a la puerta de la casa de Anna, Grisa extendió su mano de manera formal, casi ceremonial. Buenas noches, Natasha. Buenas noches, Grisa. Nuestros dedos se tocaron en el apretón de manos, pero fue como si una corriente eléctrica atravesara mi piel. Su corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo oyera. Se alejó sin mirar atrás y yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso del brazalete de Serafinita en mi muñeca, esas piedras frías que ahora parecían arder. Esa noche el sueño tardó mucho en llegar.
Me quedé allí observando cómo la luz de la luna bailaba sobre los cristales del brazalete, reviviendo cada momento, el beso robado, las palabras de Grisa, el silencio entre nosotros. ¿Puedo volver a confiar? Mi mano se deslizó sobre las piedras lisas, como si pudieran responder. El corazón dijo que sí, pero la razón, la cautela, susurró advertencias. Demasiado dolor. Demasiadas decepciones. ¿Y si abriera mi corazón y, una vez más, estuviera solo? ¿Podría soportarlo? No sé cuándo finalmente me venció el sueño. Pero cuando llegó soñé con Baikal, sus aguas profundas y oscuras, el brillo del serafinito entre mis dedos y los ojos dorados de Grisa, iluminados por la lámpara parpadeante. Ojos que parecían prometer algo que no me atrevía a nombrar. Octubre amaneció claro y fresco. La escarcha plateaba la hierba, brillando bajo el sol naciente como diamantes esparcidos por el suelo. Respiré profundamente y llené mis pulmones con el aire fresco de la mañana mientras caminaba hacia la estación médica. La pulsera brillaba en mi muñeca, no me la había quitado desde aquella noche en la escuela. Sentí el corazón ligero como si las aguas del Baikal se hubieran llevado el peso de los últimos años. Por primera vez en mucho tiempo sentí el deseo de cantar, de sonreír, de vivir. Por primera vez pensé en el futuro sin miedo. Al pasar por la casa de Grisa, reduje la velocidad. Debería entrar. Hacía 2 días que no nos veíamos. Él había ido al distrito por asuntos escolares, pero algo me detuvo. Entonces escuché voces provenientes del patio, una mujer, un hombre. Me acerqué a la pared, asomándome detrás de un arbusto de lilas. Estaban Grisa y una mujer alta, esbelta y de pelo corto. A su lado, un niño de unos 5 años sostenía una mochila demasiado grande para su pequeño cuerpo. Grisa, ¿cuánto te cuesta? Habló la mujer con un tono entre suplicante y reproche. Solo por unas semanas, hasta que mis padres limpien el apartamento. Mi Tinka necesita ir a la escuela y yo gasté todo el dinero en mudarme. Grisa estaba encorvada, como si llevara una carga invisible. Su rostro estaba gris, cansado, como si no hubiera dormido. Los ojos, antes tan cálidos, ahora parecían apagados. Verónica, respondió en voz baja. Te fuiste. 5 años sin noticias. Y ahora aparece con un niño. ¿Dónde está su padre? ¿Te abandonó? La mujer sollozó. Cuando se enteró que estaba embarazada, desapareció. Ni siquiera me dio satisfacción. El chico tiró de su manga. Mamá, tengo sed. Me quedé paralizado. Verónica. La ex esposa de Grisa había regresado. Y en ese preciso momento levantó la vista y me vio. Su mirada vaciló, un destello de miedo, de culpa cruzó su rostro. Buenas noches, Grigorievich Stepanovich, saludé, formal, gélido. Él asintió, mirando hacia otro lado. Buenas noches, Natalia Igorevna. Nada más. Sin sonrisa. Sin calor. Ninguna de esas miradas que parecían verme por dentro. Solo un saludo cortés como si fuera un extraño. Me di vuelta y casi corrí hacia la estación médica. Un dolor ardía en mi pecho como si alguien estuviera cauterizando algo dentro de mí, tal vez la esperanza, tal vez el sentimiento que apenas había comenzado a surgir. ¿Qué pasó? La pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Lo que está sucediendo? Pasé todo el día en automático, vendar heridas, poner inyecciones, medir la presión arterial, sonreír a los pacientes con una sonrisa vacía y rígida. En el interior solo había un vacío helado. Por la noche, cuando regresé a casa, encontré a Anna en la cocina, amasando masa para hacer pan. Tarareó algo en voz baja, pero cuando me vio, detuvo la canción. Natas, ¿qué pasó? Estás pálido como una sábana. Me senté en el banco de madera, entrelazando los dedos para que no temblaran. ¿Quién es Verónica? Anna se quedó helada. Luego se secó las manos en el delantal y se sentó frente a mí suspirando. Entonces ya lo sabes. La ex esposa de Grisa regresó anoche con un hijo, continuó, sacudiendo la cabeza. Un niño de 5 años. ¿Su hijo? Pregunté y algo dentro de mí se contrajo. No, hija mía, Anna negó con la cabeza. Se separaron hace 5 años. Este chico pertenece a otro hombre con el que ella se escapó cuando dejó a Grisa.
Solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. ¿Entonces por qué volvió? Porque es estúpida. Anna golpeó la mesa con el puño, irritada. Este tipo debe haberla abandonado. No hay ningún lugar a donde ir, no hay dinero. Y ella sabe que Grisa es buena, no lo dejará salir. ¿Y ahora? Anna suspiró. Dicen que pidió quedarse temporalmente hasta que sus padres encontraran un lugar. Viviendo en la misma casa, Grisa, Verónica y el niño. Temporalmente, por supuesto. Es decir, están juntos de nuevo. Mi voz se apagó. No lo sé. Anna se encogió de hombros. Grisa es suave, siente lástima por los demás. Incluso puedes perdonar. Después de todo, pasó 5 años solo. Me levanté antes de que terminara, fui a mi habitación y cerré la puerta. Me tumbé encima de la manta vestida, mirando al techo. Qué tonto fui. Qué ingenuo fui. 2 veces en la misma trampa. Primero Andrei, primera pasión, traición, dolor, años de soledad después de su muerte. Y ahora Grisa. Creí que aquí, a orillas del Baikal, todo sería diferente. Creí que ese hombre sencillo y sincero no me engañaría. Que podría empezar de nuevo. ¿Y qué pasó? Solo hizo falta que su exmujer apareciera en la puerta y ya ni siquiera miró en mi dirección. Se dio la vuelta como si nada hubiera existido entre nosotros, ni la pesca, ni las conversaciones, ni esa noche en la escuela, ni el brazalete, ni el beso. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. No. No habrá más lágrimas. No habrá más espera. No habrá más ilusiones. Él llega. Durante los días siguientes evité cualquier posibilidad de encontrarme con Grisa. Dejé de ir al club, a pesar de las peticiones de Katiusa. Trabajó en el centro médico hasta tarde y regresó a casa por rutas alternativas. Pero en un pequeño pueblo no hay escapatoria. Varias veces lo vi de lejos. Caminó con Verónica y el niño por las orillas del Baikal, señalando algo o explicando. Parecían una familia, madre, padre, hijo. Verónica se rió echando la cabeza hacia atrás, mientras el niño tiraba de la manga de Grisa, pidiéndole los brazos. Me dolía el pecho. Soy un tonto, pensé, mirándolos. Volví a confiar. Y de nuevo me quedé solo. Pero algo no cierra. Esa Grisa que había conocido en las últimas semanas, abierta, honesta, sincera, no podía traicionarme tan fácilmente. No podía decir una cosa y hacer otra. ¿Me equivoco? Quizás no fue tan simple. Necesitaba hablar con él, preguntarle directamente. Pero el orgullo no se lo permitiría. No quería parecer insistente ni indeseado. Una vez ya había corrido detrás de Andrei, tratando de explicarle, de demostrarlo. Nunca más. Esa noche, cuando ya todos en la casa estaban dormidos, el sueño no llegó. Las preguntas giraban en mi cabeza como hojas de otoño al viento. Grisa, Verónica, la traición. Me levanté, me puse un chal sobre los hombros y salí a tomar aire. La noche era estrellada, cristalina. El lago Baikal brillaba a lo lejos, como cubierto de piedras preciosas. Me recosté contra la puerta mirando el agua, cuando escuché los suaves sonidos de un acordeón. Venían de la casa de Grisa, donde una ventana seguía encendida. Me quedé quieto, escuchando. Tocó algo desconocido, melódico. Luego empezó a cantar en voz baja con una emoción que me traspasó. Natasa, Natasenka. No lo sé, mi tía, respondí, y mi voz sonó más débil de lo que quería. Ya lo he decidido. Él asintió pero no insistió. Conocía mi forma obstinada de apretar los labios cuando algo se resolvía. El motor del UAZ silbaba en las subidas y el olor a gasolina se mezclaba con el fresco aroma de los pinos. A través de la ventana, el Baikal aparecía y desaparecía entre los árboles, como si también él dudara en dejarme ir. Anna dijo que no dormiste, comentó Dmitri después de un rato, bajando el volumen de la radio, donde sonaba una canción popular de Buriatia. Y ese ojo hinchado no es por alergias. Me toqué ligeramente el párpado con los dedos. No me había dado cuenta de que las lágrimas de la madrugada habían dejado marcas. Simplemente está cansado. Él se rió sin humor, un sonido breve y seco. ¿Cansado de qué? Amar demasiado. La pregunta dolió como un corte.
Volví mi rostro hacia el cristal, observando las espesas nubes que ahora cubrían el sol. El lago antes brillante era gris e inquieto como mi corazón. No es amor, Mitya. Es ilusión. Vemos lo que queremos ver. O lo que tienes miedo de perder, respondió frenando ligeramente en una curva. Grisa no es un hombre que juegue con las palabras. Si dijo que te ama es porque lo siente. ¿Y Verónica? Pregunté con amargura desbordante. Ella también es parte de esta verdad. Dmitri suspiró y se ajustó su raída gorra. Verónica está en el pasado. Un pasado que arrastra como una cadena, sí, pero que no define el presente. Ya sabes cómo es, terco como el infierno, pero leal hasta la médula. Si estuviera con ella, no habría venido ayer con los papeles del divorcio en la mano. Los papeles no son sentimientos, murmuré. No lo son, estuvo de acuerdo. Pero las acciones sí lo son. Y actuó. 2 veces, cuando no echó a una mujer sin hogar y cuando corrió tras de ti. El coche se detuvo en un camino de tierra, donde un cartel torcido indicaba el camino a la estación. Dmitri apagó el motor y se volvió hacia mí, con los ojos serios bajo sus pobladas cejas. Escucha, Natasha. No soy alguien que interfiere en la vida de otras personas, pero eres como una hermana para mí. Si te vas ahora, cargarás con esta duda para siempre. Y la duda es peor que la certeza, incluso cuando la certeza duele. Me miré las manos entrelazadas en mi regazo. El brazalete de Serafinita, un regalo de Anna por mi cumpleaños, pesaba en mi muñeca como una acusación. ¿Y si voy y él la elige? Mi voz temblaba. No soporto ver esto. Entonces preferirías huir y nunca saberlo. Dmitri bajó la voz. Porque te digo una cosa, un hombre que canta bajo la ventana de la mujer que ama, con el corazón en la mano, no lo hace en broma. ¿O crees que se humillaría así por alguien? La imagen de Grisa de la noche anterior invadió mi mente, su postura inclinada sobre el vayan, sus dedos temblorosos sobre las teclas, su voz ronca de la emoción llamando a Natasha, Natasenka, como si esas sílabas fueran su última oración. ¿Está orgulloso?, argumenté débilmente. No preguntaría así si no estuviera desesperada. Exacto, asintió Dmitri, golpeando el volante con la palma de su mano. ¿Y tú? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Quién se queda o quién se va? El silencio que siguió se llenó con el viento golpeando las puertas del coche. En el horizonte el tren de pasajeros, una mancha amarilla contra el cielo gris, se acercaba al andén. Era casi mediodía. El tren sale en 1 hora, dijo Dmitri, mirando su reloj de pulsera. Tiempo suficiente para ir y volver a la escuela. O sentarte aquí y arrepentirte por el resto de tu vida. Cerré los ojos. Baikal susurró afuera, sus olas rompiendo con ritmos antiguos, como si el lago mismo estuviera tratando de decirme algo. Ánimo, Natasenka. La vida no se vive con miedo. Lo llamo, la decisión brotando como un brote después de la helada. Llévame a la escuela. Dmitri se sorprendió. Siempre fue un hombre de pocas palabras, que nunca se inmiscuía en la vida de los demás. Pero esta vez se limitó a asentir con un suspiro, sacudiendo la cabeza como diciendo, otra locura tuya, Natasenka. No discutí. No hizo preguntas. Simplemente encendió el motor del UAZ y se dirigió hacia la escuela. Cuando llegamos a la estación, faltaban unos 40 minutos para que llegara el tren. Era una pequeña parada, casi olvidada por el tiempo, una única plataforma, un edificio bajo de madera pintado de un verde descolorido, 2 vías que desaparecían en la distancia. Me despedí de Dmitri con un firme apretón de manos, de esos que recordamos como un abrazo sin palabras. Ese, dijo con sus ojos oscuros brillando con algo que podría ser preocupación o, tal vez, un deseo sincero de que todo saliera bien. Vi cómo el jeep desaparecía en la curva de la carretera, arrastrado por el polvo del camino. Y entonces de repente sentí el peso de la soledad como nunca antes. A mi alrededor había gente, pasajeros con maletas estropeadas, vendedoras que ofrecían aún calientes, porteadores que empujaban carros de madera, pero todos parecían distantes, como figuras de un cuadro que observaba desde fuera. Yo no pertenecía a esa escena. Yo no pertenecía a ningún lado en ese momento. Me senté en un banco de madera desgastada al borde de la plataforma.
Más allá de las vías se extendía el Baikal, inmenso e indiferente, con sus aguas grises respirando al ritmo del viento. Incluso bajo el cielo nublado, el lago parecía vivo, como si llevara en su interior todos los secretos de la tierra. Toqué el brazalete en mi muñeca, sintiendo el calor de las piedras bajo mis dedos, como si respondieran a mi toque. Podría haber sido feliz aquí, pensé, mientras los minutos se deslizaban entre mis dedos. El anuncio radial rompió el silencio. Atención. El tren Irkutsk-Moscú llega al primer andén. Parada de 3 minutos. Me levanté y me acomodé el bolso en el hombro. Faltaban 10 minutos para el partido. En el horizonte una mancha oscura apareció contra el cielo gris, el tren acercándose lentamente como un destino inevitable. Y luego un rugido. Un sonido tan fuerte que todos en la plataforma se dieron vuelta al mismo tiempo. Por detrás del edificio de la estación apareció una motocicleta con sidecar, vieja y estropeada, pero que se alejaba a toda velocidad. Al volante Vasili, el hermano de Grisa, con el rostro tenso por la concentración. Y en el sidecar, apretando un acordeón contra el pecho como si fuera el último tesoro del mundo, allí estaba él. Grisa. La motocicleta frenó bruscamente junto al andén. Saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo, casi se cae y su gorra de 8 alas salió volando. Sosteniendo el acordeón con una mano, corrió hacia mí como si el suelo le quemara los pies. Natacha. Gritó jadeando con el pelo despeinado y los ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y esperanza. Tenía la camisa desabrochada, como si se hubiera vestido con prisa, como si el mundo entero corriera contra el tiempo. ¿Cómo lo supiste? Fue todo lo que pude preguntar, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. Su hermano me lo dijo, explicó Grisa, tratando de recuperar el aliento. Estaba con los niños en el bosque recogiendo setas. Un viaje escolar. Cuando regresé, Anna me dijo que te habías ido. Que no quería ver a nadie. Su mirada era una petición silenciosa. Natasa, ayer vine a tu casa. Pide verte. Anna no te dio el mensaje. Sacudí la cabeza sintiendo la verdad de sus palabras como un golpe. Por supuesto que no sucedió. Natasa, no te vayas, suplicó apretando mi mano con fuerza. Verónica ya está haciendo las maletas. Pasado mañana regresa a Irkutsk, a casa de sus padres. Solo pidió quedarse hasta que se resolviera el problema del apartamento. Grisa, comencé, pero no me dejó terminar. Los papeles del divorcio están aquí. Dijo, rebuscando en sus bolsillos con manos temblorosas. Sacó un fajo de documentos arrugados, casi arrancados de tanto manipularlos. Mirar. Todo oficial. No te mentí. Nunca mentí. Extendí los papeles. Estaba el certificado de divorcio, fechado hace 5 años, y una nueva petición, con firmas y sellos. Mi corazón se hundió, pero negué con la cabeza. Ya es tarde, Grisa. El tren ya está llegando. En ese momento el silbido resonó por toda la estación. El tren avanzaba crujiendo sobre las vías, imponente e implacable. Tren Irkutsk-Moscú, primer andén. Parada de 3 minutos, anunció la voz femenina por el altavoz. Grisa apretó mi mano con más fuerza, como si pudiera inmovilizarme contra el suelo con solo su toque. Natacha, quédate. Te amo. Solté mis dedos suavemente, pero sin dudarlo. Tengo que irme, Grisa. El tren se detuvo con un chirrido de frenos. Las puertas se abrieron. Un inspector de uniforme azul bajó al suelo y observó a los pasajeros que empezaban a subir. Pasajeros, por favor suban, dijo, mecánico. Entregué mi billete. Lo comprobó con su pasaporte y asintió. 17º lugar, litera superior. Puede pasar. Subí al carruaje sin mirar atrás. Sabía que si veía sus ojos, no tendría fuerzas para irme. El vagón estaba medio vacío. Encontré mi lugar, tiré mi bolso en el estante inferior y, con esfuerzo, subí a la litera superior. Me senté contra la pared con las rodillas pegadas al pecho. Solo entonces me permití mirar por la ventana. Grisa estaba allí. Propiedad. Sosteniendo el acordeón, los ojos fijos en mi carruaje. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal,
sentí que se me hacía un nudo en la garganta y las lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos. El silbato volvió a sonar. El tren se estremeció y empezó a moverse. La plataforma quedó atrás, llevándose consigo la figura encorvada de Grisa, haciéndose cada vez más pequeña. Y entonces se lanzó. Corrió por el andén sin apartar la vista de mi ventanilla. Llegó al último vagón, pero no al mío. Le vi hacer un gesto al inspector, gritar algo y mover los brazos en señal de súplica. La mujer meneó la cabeza irritada, pero Grisa insistió. Déjame levantar. Solo hasta la próxima temporada. Por favor, por el amor de Dios. Me llegaron fragmentos de sus palabras, mezclados con el ruido de las ruedas sobre las vías. ¿Estás loco? No hay billete. Respondió el inspector, exasperado. Pagaré la multa. Es una cuestión de vida o muerte. El tren ganó velocidad. Me levanté un poco en mi litera, mirando por la ventana trasera con incredulidad. Y entonces, justo cuando el último carruaje estaba a punto de desaparecer de la vista, Grisa saltó. Un salto desesperado. Una mano se agarró a la barandilla. El cuerpo se balanceó en el aire durante un eterno segundo. Y luego aguantó colgado de la puerta de la pandereta, jadeando, con los nudillos blancos de tanto apretar el metal. Mi corazón se detuvo. Está en el tren. Sin billete. Ningún plan. Solo con la locura de quien no tiene nada que perder. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Descender? Correr hacia él. ¿Y si fuera solo una ilusión, un truco de la luz? Los minutos pasaban como horas. Los pasajeros charlaron, empacaron sus cosas y se acomodaron en las literas. Permanecí inmóvil, con los ojos fijos en la puerta del carruaje. Y luego, ella se abrió. Grisa apareció en el pasillo, desaliñado, sin aliento, el acordeón todavía atado al pecho y el sombrero perdido quién sabe dónde. Todas las miradas se volvieron hacia él. Recorrió con la mirada el carruaje hasta que me encontró, allí arriba, en la litera superior. Caminó hacia mí sin dudarlo y se detuvo justo debajo de mí. Sin decir palabra, abrió el acordeón. Cerró los ojos por un segundo como si estuviera reuniendo fuerzas. Y entonces empezó a sonar. Una melodía sencilla y dulce que parecía salir directamente del alma. Y cuando su voz se unió a los acordes, todo el carruaje quedó en silencio. Es muy divertido, es muy divertido. Era la canción que conocía desde que era niño. El canto de un amor único e irrepetible. Eslovano. Me cubrí la cara con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Pero continuó, cada palabra llena de una sinceridad que dolía. Ned. Los pasajeros se detuvieron. Alguien dejó caer un libro en su regazo. Otro tragó saliva, como si la música le hubiera robado la voz. Una señora se secó los ojos con un pañuelo. Grisa cantó solo para mí, como si no hubiera nadie más en el mundo. Se arrodilló en el estrecho pasillo, tanto como el espacio se lo permitía, y las últimas palabras salieron más suaves, casi un susurro. Cuando los últimos acordes se apagaron, el silencio en el carruaje fue tan profundo que se podía escuchar a cada persona respirar. Hasta que de repente explotó. «Perdónalo, hija mía», exclamó una anciana desde la litera de al lado, con la voz temblorosa. «Como canta con el alma. Bésala pronto, muchacho», gritó un hombre desde el asiento inferior, aplaudiendo. Risas, aplausos y palabras de aliento llenaron el aire. Todo el carruaje parecía apoyarnos, como si fuéramos personajes de una historia que todos querían que terminara bien. Grisa se acercó a mí. «Natasha, perdóname», dijo con voz ronca. «Te amo. Solo tú». Tenía miedo de volver a cometer errores, confesé con la voz temblorosa. Sacudió la cabeza y sus ojos brillaron. «No cometerás ningún error». Me tomó la mano con firmeza. «Esta vez no». Fue así de simple. Él lo prometió. Y yo creí. En ese preciso momento, en medio del estruendo de las vías y las risas de decenas de desconocidos, confié en él con todo mi corazón. Grisa me abrazó con fuerza, acercándome a él, y nuestros labios se encontraron en un beso tierno, sincero, verdadero. El carruaje estalló en aplausos. Alguien gritó algo emocionado entre aplausos.
En ese momento entró el conductor, el mismo que había intentado impedir que Grisa subiera. Su rostro expresaba indignación, pero sus ojos se suavizaron al ver nuestros rostros radiantes y a los pasajeros conmovidos. ¿Qué concierto es este?, preguntó con severidad, pero no se resistió. Suspiró y se ajustó la boina del uniforme. Billete hasta la siguiente estación. ¿Bien, pagan?, preguntó ahora más suave. Pagado, respondió Grisa sonriendo. Incluso Moscú, si es necesario. Ella no pudo evitarlo y le devolvió la sonrisa. Ni siquiera Moscú. Incluso Lisbianka es suficiente. Allí bajas y vuelves. Faltaban unos 30 minutos para la siguiente parada. Nos sentamos uno al lado del otro, tomados de la mano, como si no hubiera dos seres más felices en el mundo entero. Los pasajeros se acercaron a nosotros para felicitarnos y desearnos suerte, como si estuviéramos en una boda real. Eso sí que es amor. Una señora que llevaba un pañuelo en la cabeza negó con la cabeza. Como en las películas, comentó otro. Grisa me apretó la mano y me susurró al oído. ¿Él es? No lo dudé. Negué con la cabeza. Soy. Sus ojos brillaban con una esperanza tan profunda que le dolía el corazón. Me quedo, confirmé. Junto al Baikal y junto a ti. En Lisbianka nos bajamos del tren con los mejores deseos de todo el vagón. La conductora se secó una discreta lágrima, fingiendo ajustarse el uniforme. Sed felices, jóvenes. Cuídense unos a otros. Nos quedamos en la plataforma, mirando al Baikal. Las nubes se abrieron, apareció el sol. El agua brillaba como si sobre ella se hubieran esparcido miles de piedras preciosas. ¿Cómo vamos a llegar allí?, pregunté, mirando a mi alrededor. Grisa sonrió y señaló una motocicleta con sidecar estacionada al borde del andén. Vasili tomó mi boina en el camino de regreso y dijo que nos esperaría aquí. Él se rió. Creyó que te traería de regreso. El hermano de Grisa estaba sentado en un banco fumando. Cuando nos vio, se levantó y parpadeó. Entonces, pájaros, nos vamos a casa. Ahora estamos en las afueras del Baikal. El sol baila sobre las olas, el viento acaricia tu rostro. Grisa me abraza por los hombros y me apoyo contra él. Es así de bueno. Es verdad. Verónica se fue como prometió. Taisia Fyodorovna se jubiló. Ocupé su lugar en el puesto médico. Un mes después Grisa y yo nos casamos, de forma sencilla, solo con las personas más cercanas a nosotros. Tenemos una casa pequeña pero acogedora junto al lago. El padre de Grisa vive con nosotros. Su visión ha empeorado, pero no se rinde. Todavía prepara el tocino salado que me encanta. Todas las noches Grisa toca el acordeón. A veces para los lugareños del club del pueblo, a veces solo para mí. Y escucho pensando, qué bueno que se subió a ese tren. Mi madre vino a visitarnos, a conocer a su yerno. Quedó sorprendida por tanta belleza, por el aire fresco. Pasaron 2 semanas y se fue diciendo, ahora puedo estar tranquila, hija mía. La vida no es perfecta. Hay días mejores, días peores. A veces discutimos, a veces no nos entendemos. Pero cada mañana al despertar, veo tus ojos llenos de amor y comprendo, aquí está mi felicidad. En las afueras del Baikal, al lado de este hombre sencillo y sincero. Y la pulsera de Serafinita en mi muñeca brilla intensamente, como si dijera, el amor verdadero existe. Solo necesitas tener el coraje de abrir tu corazón. Dicen que Baikal cura. Y la verdad. Me devolvió la fe en el amor y en las personas. Y Grisa me devolvió la vida. Ahora lo sé, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lo importante es abrir el corazón cuando la felicidad llama a la puerta. La vida es como la superficie del Baikal, a veces nublada, otras veces cristalina. Así como el reflejo en el agua parece frágil y difuso, pero basta que el viento se calme y todo vuelve a aclararse. No sé qué nos depara el futuro. ¿Tendremos hijos? ¿Envejeceremos juntos? ¿Veremos crecer a los nietos? Pero una cosa es segura, ya no tengo miedo del mañana. Ya no tengo miedo de amar, ni de ser feliz. El Baikal me enseñó que hasta las aguas más profundas se aclaran cuando dejamos atrás el barro del pasado.
Que hasta las costas más agrestes se vuelven acogedoras cuando las miramos con amor. Que hasta un corazón herido puede sanar, si le damos una oportunidad. Natasa, la cena está lista. Grisa me llama desde el balcón. El sol se pone pintando el cielo de tonos dorados. Cierro el cuaderno. Mis pensamientos pueden esperar. La vida está aquí ahora, en este día, en este momento, en este amor que encontré a orillas del Baikal. ¿Y sabes qué? Estoy feliz. No de forma eufórica o temporal, sino con una felicidad tranquila y profunda que surge de la certeza de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para abrir tu corazón. Nunca es demasiado tarde para amar y ser amado.